Microorganismos en el ciclo de carbono y ciclo del azufre. Este tema será expuesto a continuación por Luisa Ballesteros y Valentina Paternina. Los microorganismos tienen la capacidad de vivir en todo tipo de ambientes, gracias a su amplia diversidad, capacidad para dispersarse y diversidad metabólica. Aunque todos los seres vivos contribuyen a la vida, los microorganismos desempeñan un papel particularmente importante. Transforman una enorme cantidad de materia orgánica y solo ellos pueden realizar ciertas transformaciones esenciales. Microorganismos en el ciclo del carbono. El ciclo del carbono consta de dos fases: asimilación y desasimilación. La asimilación se encuentra basada en la síntesis de la materia orgánica y formación de compuestos carbonados, y la desasimilación se caracteriza por la degradación de estas sustancias en la respiración de animales y plantas heterótrofas. La circulación del carbono comienza a partir del depósito de la atmósfera, donde se encuentra en forma de dióxido de carbono, el cual es retirado y fijado por los productores mediante el proceso de fotosíntesis o quimiosíntesis y transformado en carbono orgánico, que forma la materia orgánica de los productores y más tarde de los consumidores. Los microorganismos como bacterias y hongos permiten la existencia de la materia en la biosfera. En este ciclo, su función es descomponer la materia orgánica que proviene de restos de vegetales, excrementos y cadáveres. De este modo, la convierten en materia inorgánica para poder ser utilizada por los productores. Así, pues la materia se recicla y, al contrario de lo que sucede con la energía, no se dispersa. El retorno del carbono hacia su depósito se produce básicamente por la descomposición de la materia orgánica que provocan estos microorganismos, hongos y bacterias. También el retorno del carbono hacia la atmósfera es producido por la respiración de las plantas, la combustión y la respiración animal. Los microorganismos tales como hongos y bacterias en el ciclo del carbono contribuyen en las putrefacciones, descomposiciones de materia orgánica compuesta principalmente por proteínas. El ciclo del carbono es fundamental para la regulación del clima y para el sostenimiento de la vida en el planeta, al ser reciclado y reusado por la biosfera. La proporción de microorganismos que intervienen en el ciclo del carbono es mayor en el agua que en la tierra, ya que allí los microorganismos fototrópicos, tales como algas y cianobacterias, contribuyen transformando el carbono en materia inorgánica. El carbono se encuentra fijado en forma de materia orgánica para ser degradado por la acción de estos microorganismos. De este modo, vuelven al medio ambiente el dióxido de carbono mediante un proceso de fermentación. Es decir, en el medio acuático, la producción de materia orgánica es llevada a cabo por algas y cianobacterias unicelulares del fitoplancton, y su degradación es llevada a cabo por eubacterias. Asimismo, el carbono regresa a la atmósfera mediante la respiración de plantas y animales. Un ejemplo clásico es el del Clostridium, que se desarrolla en la Tierra. Los aminoácidos se descarboxilan, es decir, pierden su grupo ácido por la acción de las descarboxilasas del Clostridium, produciendo la correspondiente amina y dióxido de carbono que se libera a la atmósfera. Microorganismos en el ciclo del azufre. Básicamente, el ciclo del azufre consiste en que este elemento, en forma de sulfatos, es aprovechado y absorbido por las plantas a través de las raíces. Estas lo utilizan para realizar funciones vitales. El azufre presente en las plantas se incorpora a los consumidores primarios, es decir, a los herbívoros. Asimismo, este elemento pasa por los distintos componentes de la cadena trófica. Cuando los animales mueren, los organismos descomponedores se encargan de convertir sus restos en sulfuro de hidrógeno, lo cual es oxidado hasta sulfatos gracias a la acción de bacterias, por lo que se integra nuevamente al suelo. También puede incorporarse al suelo a través de las heces de los animales. El azufre puede llegar a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre, los cuales pueden provenir de volcanes activos y de la descomposición de materia orgánica. Cuando en la atmósfera se combinan los compuestos del azufre con el agua, se producen ácido sulfídrico y sulfatos, los cuales regresan el azufre nuevamente a la superficie terrestre como lluvia ácida. En las aguas naturales, las fuentes de compuestos de azufre son la meteorización de las rocas y la descomposición de materia orgánica.
En el ciclo del azufre, distintos grupos de bacterias realizan transformaciones, ya sean oxidaciones y reducciones, por las que el azufre puede encontrarse en formas de sulfatos, sulfuros o azufre elemental, dependiendo de las condiciones anaerobias o aerobias en el medio. Formación directa de sulfuro de hidrógeno a partir de sulfato. Bacterias reductoras de sulfato. Son bacterias quimiolitótrofas que emplean sulfato como aceptor final de electrones en la degradación de la materia orgánica. Este proceso se denomina sulfatorreducción y da como resultado la producción de sulfuro de hidrógeno. Estas bacterias se encuentran ampliamente distribuidas en ambientes acuáticos y terrestres que se vuelven anóxicos, es decir, que carecen de oxígeno. El género mejor estudiado es Desulfovibrio, el cual es común en ambientes acuáticos o en suelos encharcados con abundante materia orgánica y sulfatos. La reducción de sulfatos es un importante factor en la mineralización de la materia orgánica de los suelos de las plataformas oceánicas. Gran parte del sulfuro de hidrógeno que se produce en la biosfera se convierte en sulfato. La oxidación biológica del sulfuro de hidrógeno y del azufre es llevada a cabo por bacterias fotosintéticas y bacterias quimioautotróficas. Puede también ser efectuada en aerobiosis por las bacterias incoloras del azufre o anaeróbicamente por bacterias fotosintéticas rojas y verdes del azufre. Un ejemplo de bacterias que oxidan este compuesto se encuentran las del género Begiatoa, las cuales utilizan el sulfuro de hidrógeno como fuente de energía. Al oxidarlo, dan lugar a la formación de depósitos intracelulares de azufre. Estas bacterias se encuentran en ambientes marinos y de aguas dulces con elevadas concentraciones de sulfuro de hidrógeno.